una iglesia entendida a los tiempos. La semana pasada vimos cuál enunciamos primero un cuadro general respecto a la realidad y la verdad. Pusimos en confrontación a la realidad lo que acontece, que se nos presenta como verdadero porque lo experienciamos, es algo que está allí, ocurre. Pero colocamos un nivel superior de experiencia, un nivel superior de acontecer, que es la verdad, que es lo que Dios nos dice que hay detrás de las cosas que percibimos, lo que es permanente. La realidad como tal, como experiencia, es cambiante. Fernando decía ahora que él en general durante toda esta experiencia tuvo un ánimo arriba, pero también hubo momentos que no fue así. Esa es nuestra condición humana. Nosotros somos cambiantes, somos variables. Nos sostenemos en el Señor que es invariable. Por eso quisimos aclarar esto, porque la realidad nos afecta mucho, porque lo que percibimos con los sentidos naturales, la vista, el oído, el tacto, el gusto, nos entrega la información de lo que es real, ¿no? Pero más allá de eso, hemos ido desarrollando, y oramos a Dios para que siga siendo así, sentidos espirituales que nos permiten percibir un entendimiento más profundo y más allá del hoy, del ayer y del mañana, en una línea de tiempo hacia la eternidad, que es donde nos ha inscrito Dios a través de su Hijo Jesucristo. Y partíamos este análisis de la palabra ética, del ethos. Y quiero recordar eso hoy porque para analizar la realidad a través de la verdad, tenemos que reconocer que hay un Dios. ¿Quién es ese Dios? Que ese Dios nos creó, que nos creó a su imagen y semejanza. Y por lo tanto, Él nos dice verdaderamente quiénes somos y cuál debiera ser nuestro modo de comportarnos en el mundo, de comportarnos con los demás, qué carácter es el que Él diseñó para nosotros. La realidad actual es que ese carácter es una mezcla aún del carácter que surgió de nuestras experiencias, de la realidad que a cada uno de nosotros nos ha tocado vivir hasta el día de hoy, y la obra de Dios en nuestra vida, una mezcla, ¿no? Si alguien ya está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, pero siempre hemos dicho que esto no es un proceso de hoy me acosté de una manera y mañana me levanto totalmente distinto, ¿no? Es un proceso paulatino y progresivo. Entonces, ¿quiénes somos es clave para reconocer cómo la realidad que no responde al plan de Dios, la realidad que responde a la cultura, a las intenciones del hombre y detrás de eso a los planes del Dios de este mundo, a Satanás, trata de tergiversar quiénes somos y cómo debiéramos manifestar esa identidad en el mundo. Habíamos hecho este esquema, cómo analizar las situaciones a partir de esa ética de quién somos y qué es lo que hacemos, la conducta, ¿no? Y cómo eso se despliega en situaciones que van aconteciendo, ¿no? Hoy vamos a revisar la ética de la criatura, ¿no? ¿Cómo es este deber ser? ¿Quiénes somos y cómo debiéramos comportarnos como criatura? Criatura hecha por Dios. Una criatura que es tripartita, que es un espíritu que tiene un alma y vive en un cuerpo. Esto lo hemos hablado varias veces, pero hoy día lo vamos a recordar desde el punto de vista de este deber ser, de esta definición identitaria a partir de lo que Dios nos dice. Entonces, veamos de que hay una ética como cristianos que podríamos dividirla en una ética del espíritu, una ética del alma y una ética del cuerpo. Sobre esto habría mucho que decir. Yo solo voy a denunciar algunas cosas muy sintéticas hoy día. Primeramente, respecto a la ética del cuerpo. Ahí tenemos 3 versículos. Yo voy a referirme en general a 3 versículos para cada uno de estos 3 componentes de nuestro ser, como un ser creado, ¿no? Respecto a la ética del cuerpo, y me refiero al cuerpo, ¿no? A lo físico. Quizá hay una imagen, la imagen esta de una cierta gordura, ¿no?
tiene que ver quizás con una apelación a la experiencia más concreta del cuerpo, ¿no? Como algo físico. Ya dijimos de que no es lo más importante, pero es lo primero que percibimos, ¿no? Lo que más percibimos en nuestro cuerpo. Nuestra alma, nuestro pensamiento, nuestras emociones, también los percibimos, pero son intangibles. Nuestro cuerpo es tangible. Y es lo primero que nos damos cuenta en la mañana cómo está. Amanecimos atravesados, amanecimos con el cuerpo cortado, amanecimos con el cuerpo pesado o liviano, nos duele la cabeza, los músculos, la respiración, etcétera, ¿no? Eso es lo primero que percibimos y ya determina nuestro día. Veamos estos 3 versículos. El primero es 1 Corintios 6, 19, y ella dice, la palabra aquí dice, ¿no se dan cuenta de que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo, quien vive en ustedes y les fue dado por Dios? Ustedes no se pertenecen a sí mismos. Hay mucho que pudiéramos decir sobre esta palabra. No es la intención hoy profundizarlo totalmente. Podemos volver en otro momento sobre esto. Pero, por ejemplo, este hecho de no pertenecernos, que nuestro cuerpo, este cuerpo, especialmente este cuerpo, el que vamos a tener hasta que muramos o seamos raptados cuando venga Cristo, si Cristo viene antes de que nosotros muramos. Este cuerpo no nos pertenece, sino que debemos administrarlo. Administrar nos habla de que algo que nos ha sido dado para que lo cuidemos sea cuidado. Y cuidar el cuerpo tiene que ver con muchas cosas. Tiene que ver, y lo hemos dicho también varias veces, pero no me voy a cansar de repetirlo porque lamentablemente los estilos de vida actuales afectan negativamente esto. Cuidar el cuerpo tiene que ver con la alimentación, cuidar el cuerpo tiene que ver con el ejercicio, cuidar el cuerpo tiene que ver con el sueño, cuidar el cuerpo tiene que ver con la higiene y la salud. Yo creo que en alguno, o quizás más de alguno de estos aspectos, tenemos algo o mucho que aprender y que hacer cada uno de nosotros, en cómo administrar mejor alguna de estas 4 dimensiones del cuidado del cuerpo, de la buena administración del cuerpo. Pero yendo un poco más allá, esta palabra nos dice que este cuerpo físico es el lugar físico donde habita el Espíritu Santo. Pensando en la imagen de donde habitaba Dios en el Antiguo Testamento, es como el templo de Dios allí en Jerusalén, el tabernáculo de Dios, el lugar santísimo, ni siquiera el atrio, ¿no? Sino que el lugar santísimo está en este cuerpo. El Espíritu Santo habita aquí. Entonces tenemos no solo una razón práctica, muchas de las enfermedades que hoy día vive el ser humano contemporáneo, con una alta, un porcentaje más alto aún en Latinoamérica, tienen que ver con no cuidar la alimentación, el sueño, el ejercicio y la higiene y salud física. ¿Por qué? Porque los estilos de vida lo dificultan hoy. Y eso produce entonces enfermedades. Cuando no se administra bien el cuerpo a ese nivel, difícil es experimentar en el cuerpo físico la presencia del Espíritu Santo, que nos ha sido declarada como real, permanente en nosotros. Una vez que recibimos a Cristo, recibimos al Espíritu Santo. 1 Corintios 15, 44 nos dice sobre este cuerpo, son enterrados como cuerpos humanos naturales, pero serán resucitados como cuerpos espirituales. Pues así como hay cuerpos naturales, también hay cuerpos espirituales. Este diseño de un espíritu que tiene un alma y vive en un cuerpo va a ser para siempre. Lo único que este cuerpo que hoy día conocemos, que se deteriora, que se daña, que se desgasta, no va a ser el cuerpo que va a ir a la eternidad, sino que será un cuerpo nuevo para la eternidad. Tal como Jesucristo al resucitar, resucitó con un cuerpo nuevo, atravesaba paredes. Aparece descrito allí en el Nuevo Testamento, ¿no? Y no es que fuera un fantasma, es que tiene, no voy a extenderme en esto, pero los que conocen de la física, los que han estudiado la física, a un nivel más avanzado que el colegio,
saben que una materia más densa atraviesa una materia menos densa. Cuando nos tiramos nosotros al agua, el agua es una materia y nosotros atravesamos el agua, ¿no? Porque somos una materia más densa. Bueno, Cristo era una materia mucho más densa, mucho más concentrada, al punto que podía atravesar hasta la piedra, ¿no? Porque era una materia mucho más perfecta. Finalmente, Romanos 1, 26 al 27 ya no nos habla de las características perfectas y eternas, sino que también nos habla de las consecuencias de no cuidar el cuerpo, particularmente en una dimensión que se percibe de manera como mucho más fuerte para nosotros en el cuerpo, pero que afecta no solo al cuerpo, afecta al alma y también al espíritu, que es la sexualidad. Y esta es una de las áreas más atacadas también respecto a la ética del cuerpo. Pero sutilmente, de una manera quizás que no le hemos dado la suficiente importancia, la ética del cuerpo también es atacada en no cultivar ni favorecer buenos hábitos de alimentación, de descanso, de higiene y de ejercicio del cuerpo. Respecto a la ética del alma, también tenemos 3 versículos. Recuerden, el alma está conteniendo nuestros pensamientos, nuestra mente, que es una de las áreas más afectadas, nuestras emociones, el corazón, un área de mucho cuidado, porque la palabra nos habla mucho de lo perverso que es el corazón, que no se sujeta al espíritu, y contiene la voluntad, nuestra capacidad de decidir. El primer versículo que tenemos acá es Mateo 5:37, que dice simplemente di sí lo haré o no, no lo haré. Cualquier otra cosa proviene del maligno. Esto tiene que ver con la capacidad que Dios nos da de tener un alma centrada, un alma dirigida, un alma que no va de un lado para otro, que no es dubitativa, que no es temerosa, sino que está segura y está clara y avanza hacia una meta. Dice sí, pero también es capaz de decir no y lo sostiene. No se debate entre cómo, cuánto y sí o no sostener una decisión. Ezequiel 18:20 dice, la persona que peque es la que morirá. El hijo no será castigado por los pecados del padre, ni el padre será castigado por los pecados del hijo. Los justos serán recompensados por su propia conducta recta y las personas perversas serán castigadas por su propia perversidad. Esto acentúa que quizá el componente más importante del alma es la voluntad. Dios nos hizo libres, nos dio la capacidad de decidir qué hacer, pero esa voluntad se ve afectada cuando la mente, los pensamientos o el corazón, las emociones, no están alineados, no son equilibrados. Hay un versículo que nos dice que el ancla, nuestra ancla, es la fe. La fe es el ancla, la que nos hace tener siempre una mirada clara, puesta ¿en quién? En Jesús, el autor y consumador de todas las cosas. Entonces la ética del alma tiene que ver con una recomendación y un diseño de Dios para el equilibrio y un orden. Un equilibrio de nuestra mente, nuestros pensamientos, un equilibrio de nuestras emociones, nuestros sentimientos, que puedan permitir tomar decisiones, ejercer la voluntad correctamente, alineados con una voluntad perfecta, que es la voluntad de Dios. Nuestra voluntad alineada con la voluntad de Dios. Santiago 1:8 dice, su lealtad está dividida entre Dios y el mundo. Son inestables en todo lo que hacen. ¿Quién es este? El hombre de doble ánimo. Las personas que no tienen un alma equilibrada, cuyas emociones van de un lado para otro y sus pensamientos siguen a sus emociones y terminan siendo marcados por este deambular entre la convicción de la verdad y el fuerte impacto de la realidad. Lo que el mundo grita, lo que Dios susurra, pero susurra con firmeza y estabilidad eterna. Bueno, a veces también Dios grita, a veces Dios también clama cuando necesita abrir nuestros oídos. Yo diría que el coronavirus fue algo así como un clamor de Dios, diciéndonos, despierten, despierten, dense cuenta cuál es el camino que están siguiendo.
y ejerzan la capacidad de decidir lo correcto. Finalmente, como diseño previo, luego vamos a ver cómo son afectadas estas tres éticas de la criatura, según la visión de Dios, está la ética del espíritu. Tal como hay una identidad, un qué somos y por tanto cómo debemos comportarnos para el cuerpo y para el alma, lo hay para el espíritu. Pues somos espíritu que tiene un alma y vive en un cuerpo. Primeramente, Efesios 2:6 nos dice, pues nos levantó de los muertos junto con Cristo y nos sentó con él en los lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo Jesús. Dice, nos levantó junto con Cristo. ¿Cuándo ocurrió esto? Cuando te bautizaste. Bueno, en realidad cuando recibiste a Cristo y lo sellaste para los demás, entrando, declarando, confesando, ¿no?, a los demás esa convicción cuando fuiste bautizado o bautizada. Y en ese momento fuimos sentados en lugares celestiales. Nos dice, y seremos sentados. Ya estamos sentados en lugares celestiales. Dios nos dice que hoy ya estamos allí. Estamos aquí, pero también estamos allí. ¿Por qué? Porque estamos unidos a Cristo. Y Cristo hoy está sentado a la diestra de Dios el Padre. El segundo versículo es Juan 3, 5, 6. Y allí dice, Jesús le contestó, te digo la verdad, nadie puede entrar en el reino de Dios si no nace de agua y del Espíritu. El ser humano solo puede reproducir la vida humana, pero la vida espiritual nace del Espíritu. Antes de recibir a Cristo estábamos muertos en nuestra rebelión, en nuestros pecados. Al recibir a Cristo nacemos espiritualmente. Biológicamente estábamos vivos, el cuerpo estaba vivo, el alma estaba viva, pero el espíritu estaba muerto. Nacemos al recibir a Cristo. Pero también es necesario nacer a la experiencia del espíritu. Por eso dice, si no nace de agua, bautismo, y del espíritu, el bautismo de agua y el bautismo del espíritu. Puede venir con hablar en lenguas o puede venir con percibir al espíritu. Pero es importante que en nuestra vida podamos tener la experiencia del Espíritu Santo obrando en nuestra vida. Finalmente, 1 Corintios 2:14 nos dice, pero los que no son espirituales no pueden recibir esas verdades de parte del Espíritu de Dios. Todo les suena ridículo y no pueden entenderlo, porque solo los que son espirituales pueden entender lo que el Espíritu quiere decir. Cuando leemos la palabra de Dios y no es mera palabra para ti, te hace sentido, toca tu vida, obra en transformación, es que el Espíritu te está hablando y el Espíritu está haciendo manifiesto a tu vida. Si no tuvieras al Espíritu, esto sería una historia, un cuento, unas palabras muertas, vacías, o palabras interesantes que hablan a tu mente, o palabras que te emocionan, que hablan a tu corazón. Pero cuando te traspasan, cuando te hablan profundamente, es porque están hablando al Espíritu que mora en ti. El Espíritu solo puede permitir que recibas la verdad de parte del Espíritu de Dios. Entonces tenemos una triple partición, una ética, tú eres así de parte de Dios. Y como eres así, debieras actuar de este modo. ¿Qué nos ocurre hoy? No es como los primeros cristianos que vivieron precariamente, que fueron perseguidos. Bueno, aún hay muchos cristianos en el mundo que lamentablemente, o bueno, quizás es una manera también que debemos reconocer, muchos han vivido a lo largo de la historia, lamentablemente porque nos hemos ido acostumbrando a la comodidad, a la facilidad de ejercer la fe. Pero en la historia no ha sido así. En la historia el creer en Cristo ha sido difícil y sostenerlo ha sido difícil, pero es lo más importante que podemos hacer en nuestra vida. Si tú has hecho cosas que han sido desagradables para ti o difíciles en pos de un objetivo, una meta, y las has soportado porque tienes una meta,
Bueno, la más importante que debiéramos soportar por lograr una meta es el creer y sostener la fe en Cristo y en Dios. Antonio Cruz nos dice que en la posmodernidad, que ya describimos bastante la semana pasada, hay una condición de bienestar para los cristianos, para muchos cristianos, que es peligrosa, porque el bienestar nos plantea un desafío de cómo vivir plenamente la verdad del Evangelio. Porque como estamos cómodos, empezamos a mezclarnos un poco con las ideas del mundo, con las facilidades del mundo que nos ha tocado vivir, gracias a Dios también, pero que debemos estar atentos a que esta ética del cuerpo, del alma y del espíritu no sea transformada para mal, que no ocurra lo de Romanos 12:2 y nos acomodemos al presente siglo, a la cultura que nos ha tocado vivir, y dejemos de ser y actuar como nos dice la ética de Dios. Respecto a la ética del espíritu, la intención del diablo es desmantelarlo todo, desmantelar la identidad de Dios para la ética tripartita de nosotros como criatura y transformarlo, reemplazarlo por mentiras. En la ética del espíritu, el desmantelamiento y desintegración de estos principios tienen que ver con que en la posmodernidad estamos centrados en nosotros mismos, en el individuo, en nuestro derecho a realizarnos y ser libres. Hoy día compartíamos una de esas publicaciones que abundan en Facebook, en Instagram y en otras redes sociales. Esas publicaciones de positivismo, tú puedes, tú haz esto, desecha todo lo malo, que suenan muy bien, pero que se centran en tú puedes. Tú tienes derecho a esto y además eres totalmente libre, como las grandes banderas de la actualidad. En medio de esas banderas, ¿qué ha ocurrido con el espíritu? La necesidad de vivir el espíritu, que es inherente a nosotros como criatura, porque fuimos hechos espíritu. Aunque el espíritu al alejarnos de Dios se pone débil, sufre desnutrición y puede hasta morir, puede ser reavivado, resucitado, ser engendrado en nosotros por la obra de Cristo. Pero todo ser humano necesita de algo que se parezca a la vida del espíritu. ¿Y qué es lo que ha ocurrido ahora? Formas de religiosidad falsa, rebrotes de lo esotérico, ¿eh? Rebrotes del satanismo. Tuvimos acá la secta Coyihuay, ahí está la imagen de Antares de la Luz, ¿no? Este hombre que asesinó junto a su pareja al bebé que tuvo con ella, aquí cerca de Quilpué, en Coyihuay. El encanto por lo asiático, el misticismo asiático, incluso la seducción por lo extraterrestre, casi a un nivel de espiritualidad, ¿no? Las religiones profanas, el seguimiento y casi la adoración a los ídolos musicales, el deporte, la religión del deporte, el culto del cuerpo, el culto de la tierra, ¿no? Mezclado con las identidades étnicas, ¿no? La Pachamama, está tan presente en América Latina. O las religiones civiles, la sacralización de la democracia, la religiosidad del nacionalismo, la madre patria, el paraíso de Mamón, ¿eh? La economía de mercado, la idolatría del dinero, de los bienes materiales. Hay tantas formas de religiosidad que han venido a competir, no tienen cómo en el triunfo sobre el mal que tuvo Cristo en la cruz. Cualquier intento de la maldad está derrotado, pero en la experiencia de cada persona pueden triunfar estas mentiras y sentir ellos que viven una experiencia espiritual a partir de estas mentiras. Hace ya varios años, 20 años prácticamente, en el informe de Desarrollo Humano para Chile, Rodrigo Fonten, de la Asociación de Agencias de Publicidad, decía: la influencia en nuestra actividad, la publicidad, ya no solo es que la gente compre un producto u otro o generar imágenes de marca, sino que dicta pautas de conducta ética, como comportarnos, formas de relación, escalas de valores, aspiraciones de la sociedad. Realmente, de manera sutil pero muy efectiva, las creencias, la fe, la religiosidad ha sido reemplazada por la verdadera fe en la persona que es Jesucristo, Dios verdadero, por una serie de sustitutos falsos en la vida de muchas personas.
¿Cómo el diablo ha tratado de desarticular, de desmantelar la ética del alma? Bueno, lo ha hecho a través de los grandes intelectuales. Habíamos hablado de Gianni Bátimo, la semana pasada lo mencionamos, solamente entre muchas cosas le escribe adiós a la verdad, ya no hay verdad, hay muchas verdades, todas son válidas, por lo tanto es difícil entender el tiempo contemporáneo. ¿Cómo se desmantela y desintegra la ética del alma? A través de muchos valores confrontados, tantos esquemas de valores que en realidad no hay un esquema en valor en común. ¿Pero cómo? Si somos una criatura en esencia igual, esencialmente iguales. Por tanto, tenemos una escala de valores en común, todos los seres humanos, pero hoy día la cultura nos dice no. Cada grupo humano puede tener sus propios valores, incluso cada persona puede tener sus propios valores y son buenos y están bien en la medida que no afecten al otro. Tremenda mentira. En la obra de Cruz, él menciona varios duplas de valores enfrentados y yo quiero tomar algunos aquí que creo que afectan tremendamente la ética del alma según Dios nos la describe. Uno es la desacralización, o sea, ya no hay nada sagrado en el mundo es mera existencia real. Lo segundo es el relativismo, nada es absolutamente cierto, todo depende del cristal con que se mire. Lo tercero es la subjetividad, cada persona y no lo objetivo, ya no hay nada que se pueda fijar. Y eso deriva en el cuarto, ¿no? El individualismo, el yo, el imperio del yo. La ética está determinada por el yo creo, yo puedo, yo digo, yo hago. Eso nos lleva al narcisismo, el culto a la propia persona, al yo mismo, al mí mismo. Y finalmente una vida que no es trascendente, aunque lo pretenda, una vida superficial, una vida que se consume a sí misma, como la economía que vivimos, que no dura, que no perdura. Lo que más nos confunde es el no creer en nada, el no tener confianza en nada. Ese relativismo que ya mencionamos y la subjetividad. Los grandes estandartes de la cultura actual, la diversidad, que es tan diversa que ya no encuentra nada en común, y la tolerancia, que no es más que la suspensión temporal de la negación del otro. Ustedes pueden ver que en esta cultura de la inmensa tolerancia hay una tremenda intolerancia a los principios del cristianismo, por ejemplo, calificándolo de intolerante. Entonces sentamos en un juego de palabras que ya es muy difícil de entender, una trampa de mentiras. El Salmo 7:9 dice, acaba con la maldad de los perversos y defiende al justo, pues tú miras lo profundo de la mente y del corazón, oh Dios justo. Dios es nuestra salvaguarda ante este mundo de confusión y de discurso grandilocuente. Jeremías 11:20 dice, oh Señor de los ejércitos celestiales, tú juzgas con justicia y examinas los secretos y los pensamientos más profundos. Déjame ver tu venganza contra ellos porque te he entregado mi causa. Dios nos ha de defender de lo que hoy ineludiblemente estamos viviendo y creo que vamos a vivir en el mundo. Estos días, con la cuenta pública del presidente de la República, muchos cristianos que tuvieron grandes luchas en la última elección presidencial, que denostaron candidatos por ser satánicos y levantaron otros por ser candidatos que en la línea de Dios se vieron defraudados por lo que ya es suma urgencia del proyecto de matrimonio igualitario. Nuevamente una gran mentira. Y no es negar, como dijo un gran amigo, Marcos Huerta, no es negar algo que podríamos reconocer por justicia humana, que es necesario, que es reconocer los derechos de estas parejas que se dan en este tiempo, ¿no? Pareja entre dos hombres, dos mujeres, frente a los beneficios del Estado, que no tiene que ver con el diseño de Dios, tiene que ver con el diseño actual de la sociedad. Pero en realidad el discurso engañoso es que no es que ellos estén buscando resguardar esos derechos, porque hoy día ya están resguardados con el acuerdo de vida en pareja, sino que lo que ellos quieren es apropiarse de un principio que es el del matrimonio. Matrimonio viene de matriz
y matriz es el lugar donde se engendra la vida. Un matrimonio entre dos mujeres no engendra vida. Un matrimonio entre dos hombres no engendra matrimonio. Y por eso hay una oposición a reconocer en esas uniones algo que se llame matrimonio, porque no lo es. Entonces el discurso es apropiarse de algo para seguir instalando la mentira y la confusión. No es realmente lograr derechos, es reemplazar la verdad por la mentira. Y esto no es una batalla contra carne ni sangre, entiéndase bien. Es un ejemplo solamente de cómo el diablo está tergiversando la verdad a partir del despliegue confuso de la realidad. Y él desmantela la ética de Dios, en este caso, para el espíritu. Jeremías 17:10 dice, pero yo el Señor investigo todos los corazones y examino las intenciones secretas. A todos les doy la debida recompensa según lo merecen sus acciones. Perdón, dije desmantela la ética del espíritu. Ahora en este punto estamos hablando de la ética del alma. Este discurso confuso del mundo lo que hace es confundir la mente, cargar el corazón. Por otro lado, ya vimos, la posmodernidad dice, lo que tú sientes es verdad, lo que tú sientes está bien. Y no es el sentir sujeto al espíritu, el sentir gobernándolo todo, gobernando incluso a la razón y ejerciendo autoridad sobre la voluntad. Tú puedes hacer lo que quieras. Primera Juan 5:20 dice, perdón. Y sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para que podamos conocer al Dios verdadero. Y ahora vivimos en comunión con el Dios verdadero porque vivimos en comunión con su Hijo Jesucristo. Él es único Dios verdadero y Él es la vida eterna. No permitas que nada confunda estas verdades. Y debemos ser amorosos con quienes no las entienden, porque solo el Espíritu puede dar entendimiento. No podemos pedir entendimiento a quien no ha recibido el Espíritu. El problema no es la avaricia, el problema no es la crueldad, hasta el punto de alguien que es capaz de torturar a otro y asesinarlo de la manera más cruel. El problema no es la homosexualidad o el lesbianismo o la transexualidad. El problema no es el robo. El problema no es la avaricia. El problema es la falta de Dios. El problema es la falta de Cristo. Y en esto necesitamos mucha sabiduría. Finalmente, ¿cómo el diablo trata de desmantelar y desarticular la ética del cuerpo? Bueno, a través del hedonismo, que incluso ha entrado en la iglesia. Ahí tenemos un ejemplo de Joel Osteen, el pastor principal de una de las mega iglesias de Estados Unidos, y su libro éxito, bestseller en el New York Times, no me acuerdo qué periódico norteamericano, Su mejor vida ahora. Eso es profundamente antibíblico. Nunca nuestra mejor vida va a ser ahora. Nuestra vida puede ser plena y abundante en este tiempo aún, pero nuestra mejor vida va a ser cuando Cristo venga por segunda vez. El desmantelamiento y la desintegración del cuerpo tiene que ver con que la mentira ha entrado en tal forma en estos malos hábitos. Miren, el diablo desmantela la verdad de Dios cuando tú no eres capaz de alimentarte correctamente, porque eso va a afectar tu cuerpo, va a afectar tu alma y va a afectar tu espíritu. El diablo está siendo efectivo cuando no eres capaz de descansar adecuadamente, porque eso va a afectar tu cuerpo, va a afectar tu alma y va a afectar tu espíritu. El diablo es efectivo cuando no tienes hábitos de higiene. Miren, podría parecer una imposición de los papás, ¿no? Dúchate, levántate a la hora, tómate un buen desayuno. Bueno, eso nos lo recomienda el papá de todos los papás, porque él sabe que así podemos disfrutar de la plenitud y del vigor que nos da cuando nos da vida cada día. Pero toda demora y toda mala administración de estas cosas va a impactar no solo en el cuerpo, también en el alma y en el espíritu. No cuidar los síntomas, el cuerpo es sabio, nos dice, me duele un costado, me duele un oído, me duele la mano, me duele el hígado.
No era necesario antes ir al médico y tomar drogas. Bastaba con las hierbas medicinales. Hoy día no somos capaces de oír al cuerpo. Hoy día los médicos ya no saben cómo manejar muchas cosas y nos piden exámenes tras exámenes. Vivimos una vida de ignorancia a pesar de toda la sabiduría que hoy día tiene el ser humano y todos los aparatos para auscultar el cuerpo. Todas estas mentiras han entrado incluso en quienes son forjados desde su niñez hasta su juventud en un mundo de creyentes. La película chilena de hace algunos años, Joven y Alocada, de Javier Amena, en su afiche tenía, ahí vemos una imagen de la película de fondo, el rostro en violeta, ahí Joven y Alocada es el afiche, y abajo en letras pequeñas dice, Dios me ama a mí. La película no habla de Dios, habla de una vida desordenada, totalmente llevada por el yo quiero, yo puedo, yo hago. Pero esta niña nació en familia cristiana y se da el desparpajo de colocar en el afiche, como yo soy, Dios me ama. Dios me ama a mí, así, joven y alocada. De hecho, en el tráiler de la película, ella dice, mi tío evangélico, la familia evangélica, y habla del purgatorio, no habla del purgatorio, perdón, habla del infierno, habla explícitamente muchas imágenes y habla paráfrasis de la escritura. Hay una paráfrasis de 1 Corintios 13:12. A medias vemos, a medias entendemos. O sea, tal ha llegado a ser la desfiguración de la identidad que ella usa de forma abierta lo que aprendió en su desarrollo como niña y joven cristiana para tratar de justificar sus propias decisiones. Además, escritas en una novela que se vendió mucho y hechas películas para que todo el que quiera la vea. Romanos 6:13 nos indica principios importantes sobre esto también. ¿Y qué hacemos entonces frente a los quiebres de la ética, de la verdad de Dios para quiénes somos y cómo debemos comportarnos en el espíritu, en el alma y en el cuerpo? Y todo lo que se ha colado en nuestra propia vida respecto de esto. ¿Cómo debemos actuar? ¿Actuar con juicio o con gracia? Una gran pregunta que debemos hacernos como cristianos es cómo equilibrar la ética de la gracia versus la ética de la justicia. Va a haber justicia, pero no nos corresponde a nosotros. Philip Yancey tiene un libro formidable que se llama Gracia Divina versus Condena Humana. La justicia es de Dios. El juicio es de Dios. Dios va a darnos justicia aún en este tiempo, pero de un modo distinto al que esperamos. En Lucas 6:37 nos dice, no juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados, perdonad y seréis perdonados. ¿Cómo actuar frente a los que no entienden porque no creen? Todos estos principios que muy rápidamente hemos visto de la ética del espíritu, del alma y del cuerpo. Y entonces han tomado decisiones que los definen. Hoy día ellos dicen, yo soy así y tengo libertad de ser así y me es bueno para mí, me siento bien. Pero sabemos que no es bueno ni les hace bien. ¿Cómo llevarlos a la verdad? Con sutileza, dejándonos guiar por Dios, con amor, no con juicio, no con rechazo, no con discursos arrebatados, no con dedos que apuntalan una señal de juicio y culpa al otro. ¿Cómo manifestar la gracia? Esa gracia que es un amor ágape, que perdona cosas que nosotros no perdonaríamos y nos llama a hacerlo también. El mejor ejemplo de ese entendimiento es Cristo mismo, que tiene todo derecho a hacer muchas cosas porque es Dios. Pero vino a un mundo quebrantado como hombre a mostrar que el reino de Dios se ha acercado para decirnos, cambia tu manera de pensar, arrepiéntete. Es
una pecadora. Es una adúltera. Debe ser castigada de acuerdo con la ley. Llevadla con el maestro. Esto no puede permitirse, porque entonces se viola la ley. Maestro, ¿qué debemos hacer? Esta mujer fue sorprendida en el acto de adulterio. Debiera ser castigada de acuerdo a la ley. ¿Qué dices tú? Responde, maestro. Queremos saber tu opinión. Sí, dinos. ¿Es conveniente matarla? Que aquel que esté libre de pecado arroje la primera piedra. Él estaba libre de pecado. Él pudiera haber tirado la primera piedra, pero él decidió ejercer el perdón. El siguiente texto del versículo dice, ni aun yo te condeno. Ve y no peques más. Esa es la voluntad de Dios, pero ¿cuánto nosotros reflejamos eso? Necesitamos entender cuál es la ética de Dios para nuestro espíritu. ¿Quiénes somos y cómo debemos comportarnos en el espíritu? La ética de Dios para nuestra alma. ¿Quiénes somos y cómo debemos comportarnos en el alma? Y la ética de Dios para el cuerpo. ¿Quiénes somos y cómo debemos comportarnos respecto al cuerpo? Y también debemos entender cómo la cultura de hoy, la sociedad de hoy, sutilmente ha ingresado lentamente de pequeñas cositas que sumadas unas con las otras tienen el efecto y el propósito de actuar como conjunto, como sistema, para relativizar y desmantelar los principios de Dios en cada uno de estos ámbitos. Por pequeño que sea, cuando decimos sí, me parece bien igual, esto no afecta tanto, estamos dando un paso para deslizarnos a la mentira. ¿Y cómo aplicar a otros, ya que nos creemos superiores porque ya recibimos a Cristo? Y a veces nos olvidamos que todavía estamos en proceso. ¿Cómo debemos actuar en justicia y amor con los que aún no le conocen? No para resolver el problema, que nos parece que es el problema, sino para resolver el verdadero problema, la falta de Dios y de Cristo en sus vidas. Por eso quiero terminar con lo que dice 1 de Tesalonicenses 5, 23, 24. Y el mismo Dios de paz nos santifique. Esto es un proceso de santificación por completo en vuestro ser. ¿Cuál es ese ser? ¿Quiénes somos? Espíritu, alma y cuerpo. Y que seamos guardados. O sea, que Dios nos va a proteger. El Espíritu Santo que está aquí para detener toda la inequidad, la iniquidad. Y Dios que nos permite resistir al diablo y que no nos da mayores pruebas que las que han vivido todos los cristianos, ni mayores pruebas de las que nosotros podamos resistir. Nos guarde irreprensibles para la venida de Jesucristo. ¿Y quién es irreprensible? ¿El que es perfecto? No. El irreprensible es aquel al cual Dios le va a decir, bien hijo, bien hija, hiciste tu mejor esfuerzo. No siempre el fruto fue lo que esperabas, pero lo que yo esperaba es que hicieras tu mejor esfuerzo. Fiel es Él, Dios, quien nos llama. Fiel es Él, que también hará esa transformación. Oramos con victoria para que el Señor nos guarde. A todos nosotros, los que configuramos Casa Iglesia, nuestra familia, nuestras generaciones, y a todo aquel que Dios ponga en sus caminos, en nuestros caminos, nos guarde en espíritu, alma y cuerpo, irreprensibles hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Esa venida que ahora vamos a recordar con la Santa